Y bueno, ¿para qué hacemos eso? Estas predicciones, bueno, sirven para hacer acciones, dirigir campañas, lo usa la gente de marketing, de los clientes con los que trabajamos. Y bueno, primero hemos trabajado mucho con empresas de telefonía y ahora la telco se transformó en partner nuestro con un banco. Entonces trabajamos con el banco y la telco y usamos los datos de la empresa telefónica para enriquecer los datos del banco. Y bueno, unas palabras sobre el equipo de investigación. Somos 6, basados acá en Buenos Aires. Y lo que nos interesa es, bueno, entender estas redes sociales y bueno, para que entiendan un poco el desafío, con los datos del banco y de la telco nosotros tenemos el matching entre los dos. Entonces podemos ver, por un lado, cómo se comunican esas personas, por otro lado, cómo gastan plata con su tarjeta de crédito, su tarjeta de débito. Y también vemos en los datos de telefonía cómo se mueve la gente, porque vemos qué antenas usan para comunicarse. Entonces, tenemos este grafo que tiene muchas capas de diferente naturaleza, ¿no? Comportamiento de gasto, comportamiento social, de comunicación y la movilidad. Y es un grafo que a su vez va evolucionando en el tiempo. Entonces, es un grafo, bueno, dinámico, móvil y con muchas capas de diferente naturaleza. Y bueno, este conjunto de datos es muy rico y tenemos más datos, digamos, que los que podemos analizar, entender, y por eso estamos muy abiertos a colaborar con gente de otras instituciones. Trabajamos con gente de INRIA en Francia, con Aline Viana, Eric Flory, a través de un programa que se llama STIC Up Sud, que fomenta justamente las colaboraciones entre Francia y Sudamérica. Trabajamos con gente de MIT, hay un grupo de Marta González que estudia, están especializados en temas de movilidad, entender cosas de planificación urbana, de entender el tráfico, usando los registros de llamados. Con el equipo de Sandy Pentland, ahí también en MIT, que no sé si conocen a Sandy Pentland, pero bueno, es un data scientist muy grosso, así que nada, un honor poder trabajar con su equipo. También con Hernán Maxe, ahí en el City College of New York. Y bueno, y lo más importante, que también estamos trabajando con la Universidad de Buenos Aires, con Alejo Salles y Pablo Groisman. Ahora estamos dirigiendo 2 tesis de licenciatura de matemáticas. Y bueno, y lo cuento porque tenemos como, bueno, esta experiencia y resulta muy buena, muy productiva de trabajar con universidades, con grupos de investigación. Y así que bueno, nos interesa también, si ustedes les interesan los proyectos, acérquense. Otro proyecto que no puse acá es que estamos trabajando con la Fundación Mundo Sano, que ellos trabajan sobre el mal de Chagas. Y bueno, y ahí estamos viendo una aplicación de estos datos a poder detectar dónde hay gente con riesgo de tener el mal de Chagas y poder dirigir campañas de detección. Que bueno, el mal de Chagas, diciéndolo en 1 o 2 palabras, hay entre 1 y 2 millones de infectados en Argentina y se hacen del orden de 1000 tratamientos por año. O sea, hay mucha necesidad de ir a buscar la gente enferma y estamos usando los datos de movilidad que tenemos para eso. Y bueno, hablando un poco más en detalle de los datasets, les dije que trabajamos con una empresa de telefonía móvil. En los registros vemos los llamados de los clientes, pero también del resto de la gente que llama a esos clientes. Entonces terminamos viendo alrededor de 90 millones de personas y podemos de esos llamados reconstruir lo que nosotros llamamos este grafo social de comunicaciones, donde los nodos son personas y los links dependen de la cantidad de llamados y mensajes. Y
trabajamos mucho sobre una ventana de 3 meses. O sea, este grafo dinámico de comunicaciones lo agregamos sobre 3 meses para obtener un snapshot estático. Y bueno, la cantidad de llamados es del orden de los 2.000 millones y vemos también 2.000 millones de mensajes. Entonces, eso es lo que regularmente cada mes agregamos para obtener este grafo. Y bueno, y en cada registro está bueno, la información del origen y el destino de la llamada. La información está anonimizada, no vemos el número de teléfono, sino una inscripción del número de teléfono. Bueno, fecha, hora, duración del llamado y geolocalización de la antena. Y el otro conjunto de datos grandes es este del banco con el que estamos trabajando en México. Y ahí vemos bueno, todos los registros de transacciones con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, los distintos productos que usan. Y bueno, para darles una idea de la riqueza de estos datos, a principio de año viajamos buena parte del equipo a México y estuvimos una semana entera viendo variable por variable las 700 variables del banco. Así que nada, reuniones que arrancaban a las 9 de la mañana, cortábamos a las 2 de la tarde, que es cuando almuerzan los mexicanos, y después seguíamos hasta las 7 de la tarde. Y así que bueno, un dataset muy rico que lo estamos trabajando hace varios meses y lo seguimos entendiendo e incorporando conocimiento. Y bueno, y ahora les quería contar bueno, un problema específico que tratamos de resolver, que es básicamente a partir de tener cierta información para un subconjunto de la gente, extrapolarlo al resto. Un primer problema que atacamos es de predecir variables demográficas, como la edad y el sexo, ¿no? Tenemos el ground truth para 500.000 usuarios. Podemos predecir la edad y el sexo de 10 millones de usuarios, 100 millones de usuarios. Y ahora que tenemos también estos datos del banco, podemos atacar problemas como predecir los ingresos de la gente o su nivel socioeconómico, o cuál va a ser su riesgo crediticio, o cuál volumen de transacciones va a tener con su tarjeta. Y acá el ground truth es básicamente el dado por los clientes del banco y queremos extenderlo al conjunto de los nodos que vemos en este gráfico. Y bueno, para darles también una idea de la importancia de este problema para el banco, sobre sus propios clientes, ellos tienen muchísima información. Pero sobre lo que es el mercado abierto, la gente que no son clientes de ese banco, o que incluso podrían ser no clientes de ningún banco, ellos están básicamente a oscuras y nosotros, gracias a toda esta info social que tenemos, podemos empezar a generar predicciones y a darles info que, bueno, después ya harán campañas de adquisición y etcétera. Y entonces, bueno, esa es una pregunta que también tiene como muchas facetas sociológicas. Por ejemplo, implica empezar a ver, bueno, podemos ver diferencias entre el patrón de llamados de hombres y mujeres, o distintos rangos de edad, o distintos niveles socioeconómicos, ¿no? La gente que tiene mucha plata, ¿con quién hablan? ¿Habla con todos los niveles sociales o habla con también gente de mayor nivel socioeconómico? O la gente de menor también. Y entonces es como que, bueno, tenemos una visión, eso, digamos, a la escala de un país de muchísimos aspectos del comportamiento de la gente. Y así que, bueno, dale, les muestro algunas cosas que vimos. Esto por ahí ya lo vieron, di ya una charla sobre esto. Es qué edad tiene la gente con la que uno se comunica, ¿no? Acá ven la edad de las personas y esta es la edad de la gente a la que llama. Y la escala de colores que ven ahí a la derecha está en escala logarítmica. Y bueno, algo que está muy marcado es esta diagonal, y es algo que a mí no deja de sorprenderme. Alguien de 20 años habla mucho más con gente de 20 años, pero alguien de 55 habla mucho más con gente de 55. Y bueno, y esto sigue siendo verdad cuando uno lo distingue entre hombres, mujeres,
mujeres, hombres, mujeres, mujeres, mujeres. Y bueno, y acá hay un fenómeno muy fuerte, ¿no? Que es esto que en términos de redes sociales se llama homofilia. Y después, bueno, pueden ver otras cosas interesantes que son como estas diagonales menos marcadas y que si miran están más o menos a distancia 25 años y es lo que suponemos que son comunicaciones entre padres e hijos. Y bueno, lo vemos acá en este grafo social y de paso medimos la distancia, digamos, cuánto es una generación promedio en México y son 25 años. Y bueno, y la gran pregunta es si podemos ver estos mismos fenómenos en otras variables, como esas variables que les mencionaba del banco, para usar técnicas que impliquen homofilia en el grafo. Y bueno, esto es un resultado reciente que obtuvo Ariel, que está acá en la sala, y es respecto de los ingresos. Acá tienen los ingresos de la gente en escala logarítmica y acá los ingresos de la gente con la que se comunica. Y bueno, y de nuevo se ve esta diagonal muy marcada. Y bueno, y esto nos dice que también hay homofilia respecto del nivel de ingresos. O sea, existe este fenómeno del Rich Club, de que los ricos hablan más con ricos y que los pobres hablan más con pobres. Y bueno, y el desafío para nosotros es, bueno, explotar toda esta información para generar predicciones. Y para eso, bueno, hemos usado todo tipo de técnicas. Primero miramos features individuales y usamos toda la batería de Machine Learning sobre features individuales. Usamos, bueno, regresión logística, Super Vector Machines, redes neuronales. Pero algo que queríamos aprovechar es justamente esta información del grafo y esta homofilia que hay en el grafo. Y para eso desarrollamos este algoritmo que llamamos algoritmo de reacción-difusión, donde básicamente en el grafo metemos la información del ground truth de los nodos para los cuales tenemos la información verdadera. Esto es, por ejemplo, para la predicción de edad, que lo dividimos en 4 categorías. Entonces, para los nodos de los cuales tenemos la información, ponemos 1, 0, 0 en la categoría que corresponde. Y después difundimos esa información según esta ecuación, que es básicamente difundirla a los vecinos. Con la idea de que si yo no conozco la edad de alguien, pero sé que 2 de sus vecinos tienen entre 25 y 34, y uno entre 35 y 50, bueno, lo más probable es que él también esté en la categoría 25-34. Y bueno, y esto nos dio mejores resultados que toda la batería de Machine Learning usando solo features individuales y usando cientos de features. Entonces ahí hubo un primer resultado notable, que es, si yo miro características individuales, me estoy perdiendo toda esta información de la homofilia, y solo mirar homofilia en el grafo sin nada más da mejores resultados. Y bueno, y ahora estamos trabajando en aplicar estas técnicas y otras, bueno, no tengo tiempo de detallar todo, pero a estas nuevas variables, ¿no? Predecir nivel de ingreso, predecir volumen de transacciones, predecir riesgo crediticio en todo este gran grafo social. Y, bueno, ahora le paso la palabra a Esteban. Bueno, buenos días. Dentro de Gran Data, lo que yo me ocupo, el equipo donde estoy trabajando que me ocupo, es un poco lo que venía comentando Charles, hacerlo escalar, ¿no? De alguna manera, y también ver cómo hacer que toda esta información la podamos devolver de alguna manera, sea un feedback hacia el usuario. Entonces, repasando un poco los objetivos, un poco lo que había comentado Charles, necesitamos por un lado procesar todo el volumen de datos que llega de nuestros clientes, Telefónica y el banco, como comentaba, y generar el grafo social, ¿no? El grafo social es básicamente, como habíamos comentado recién, en base a todas las llamadas, las interconexiones que tienen los clientes de la telco, en base a los mensajes y a las llamadas que se realizan,
generar ese grafo y detectar las interconexiones. Por otro lado, también, algo que también ya comentaron un poquito, es generar estas variables inferidas, que llamamos, que básicamente tiene un gran componente del lado de Machine Learning, Data Mining. Algo comentó Charles sobre relación socioeconómica, edad, gender, es algo que también tenemos que procesar. Y por último, y es donde un poco plasmamos toda la información, es el valor agregado de la compañía y cómo digamos, representamos toda esa información hacia el usuario, es una herramienta donde bueno, los usuarios pueden de alguna manera filtrar, hacer campañas, detectar diferentes patrones. Lo que generamos nosotros es una gran base desnormalizada con todos los que contiene todos los datos del cliente, más todas las variables inferidas. Algunos números que manejamos. El grafo social que generamos es aproximadamente, a día de hoy está teniendo 120 millones de nodos, que para poder generarla tenemos que procesar, tenemos que ingerir y masticar alrededor de 4.000 millones de registros de llamadas SMS, un gran volumen, por lo menos interesante. Y en cuanto a esta gran base que generamos, estamos hablando en el orden de 135 millones de registros por 1.500 columnas, o sea, una matriz bastante también interesante. Cuando yo me uní a la compañía, digamos, uno de los problemas que digamos, se notaba y que saltaban a la luz es principalmente ese tiempo de procesamiento que teníamos para, digamos, básicamente lo que digamos, en resumen lo que hacíamos era agarrar toda la data de nuestros clientes, generábamos el grafo social, generábamos las variables inferidas, generábamos la base normalizada, terminaba y lo presentábamos. Todo este proceso aproximadamente tardaba 10 días, o sea, un número bastante no aceptable de alguna manera. Y sobre todo, digamos, los clientes empezaron a tener un poco más de ansiedad hacia los datos y ya, digamos, empezaban a entregar los datos más frecuentemente, pero en contraprestación querían tener resultados más rápidos, ¿no? Entonces también, digamos, teníamos ahí el problema de que los clientes querían información un poco más, con menos latencia. Y también teníamos el problema de que no teníamos una solución que era resiliente o resilient, que básicamente era este proceso que tardaba 10 días o más. En el medio pinchaba y ya está, arrancábamos todo de vuelta y prácticamente nunca nos podíamos comprometer con el usuario en, digamos, en tenerle el resultado en tiempo, digamos, con obviamente con algunos errores, pero más o menos digamos, que pueda ser estimable. ¿Y cuál era el problema principal de todo esto? Era que todo este volumen de información lo procesamos de manera secuencial, ¿no? Un gran proceso que arrancaba, hacía todo esto y terminaba. Entonces, lo primero que hicimos es, basando en algunas técnicas que Gustavo también ya comentó, como Spark y HDFS, empezamos a paralelizar todo el procesamiento, ¿sí? Entonces, bueno, como comentábamos, usamos por un lado Spark para lo que es el procesamiento de los datos y HDFS para lo que es el storage, tanto de los datos de entrada como los datos de salida. Y eso nos ayudó bastante porque nos permitió resolver todos los problemas que veníamos comentando, básicamente poder bajar los tiempos, y pues un poco los tiempos ahora estamos en el orden de para generar el grafo en un día y estamos altamente convencidos de que hay mucho más espacio para mejorar en performance, y lo que es esta base que les comentaba también en el orden de menos de un día y ya detectamos bastantes cosas que podemos mejorarla. Pero bueno, puede ser digamos, la idea que quiero comentar con esto, no es un framework ni nada, sino que básicamente darles una idea, un panorama de que, digamos, por el nivel de información que manejamos de hecho, y que además es creciente, necesitamos trabajar de manera distribuida, ¿no? O sea, ya no fue un camino de vida que tomamos la decisión y
ya no podemos volver nunca más para atrás. Todo esto, bueno, tuve estas ganancias, pero obviamente tiene los desafíos, que es básicamente el takeaway que queremos dejar de esta charla. Antes de eso, bueno, algunas cosas ya migramos a un entorno distribuido con Spark, sobre todo la generación de la base, la generación del grafo, pero queda la parte tal vez más, no sé si interesante, pero bueno, desafiante, que es todo lo que había comentado Charles en su momento sobre la inferencia de variables y toda la parte de Machine Learning. Así que bueno, les quiero comentar un poco los próximos desafíos, lo que en principio nos parece divertido, o por lo menos interesante, y bueno, obviamente estamos abiertos a que todos los que estén interesados en trabajar en este tipo de cosas, después les dejamos nuestros contactos, nos pueden contactar, estamos abiertos a cualquier tipo de colaboración. Como les comentaba, la parte de inferencia de variables, que tiene un costado muy fuerte en técnicas de Machine Learning, son cosas que todavía nos falta migrar. Por un lado, la parte, si queremos, positiva, es que dentro de lo que es Spark, que es lo que venimos usando, nos provee out of the box ciertos algoritmos como regresión logística o super vector machines, que probablemente los usemos o los probemos, pero la parte tal vez más interesante es que usamos ciertas técnicas que en principio no vimos muy difundidas, que vienen más del costado de graph mining, como un poco, bueno, lo que había comentado ya sobre el algoritmo de reacción de fusión, y también un método que se llama el Louvain. Tengo un problema con la pronunciación. Ahí le dejo el link para que ahí está el paper al algoritmo original. Básicamente, sí, en grandes líneas, por ejemplo, lo que es este algoritmo es básicamente para detectar comunidades, es muy parecido a lo que es un algoritmo de clustering aglomerativo, pero aplicado a grafos. Y lo que queremos hacer es llevarlo a un entorno distribuido, ¿sí? Cuando llevarlo tiene sus implicancias, ¿no? O sea, uno al momento de pensar en un algoritmo tiene el paper, lo lee, lo trata de entender, lo cree que lo entiende, y después lo tiene que llevar a un entorno distribuido, ya empiezan a haber ciertas particularidades que no se debería de resolver, como decir, bueno, ok, ¿cómo lo divido? ¿Cómo lo particiono? ¿Qué hago? ¿Le doy a diferentes procesos diferentes responsabilidades? Puede ser, pero ¿cuál es la mejor forma de hacerlo? Porque si le doy responsabilidades tal que uno depende del otro, ya la distribución deja de tener sentido, porque en realidad lo que estoy diciendo es realizándolo. Otra idea es, bueno, ok, divido mi gran dataset en pequeños datasets y lo distribuyo. Sí, es una alternativa, pero ahí empiezan a haber los problemas. Decir, bueno, ok, si una vez que proceso mis pequeños datasets y después los uno, ok, mis operadores, por ejemplo, ¿son asociativos o no son asociativos? Si no son asociativos, ahí se empieza a complicar un poco más, porque ya no puedo tener los resultados parciales y después unirlos. Después, ¿cuál es la mejor manera de distribuir la data? Porque básicamente, digamos, es mucha data que tenemos que transferir por la red, donde digamos, es el cuello de botella más grande que tenemos, en un entorno distribuido. Y al momento de reducir toda esta información, bueno, ¿en qué momento tengo que hacer que todos los procesos vuelvan a coordinarse, tratando de perder la menor información, o tratando de transferir la menor información posible por datos, por la red, perdón. Con lo cual, son algunos ejemplos, no quiero aburrirlos con este tema, pero bueno, digamos, con esto queda el material que es tan trivial toda esta implementación. Así que bueno, eso es algo que, digamos, estamos, no lo queramos, tenemos ganas de encararlo, y por otro lado también tenemos cierto respeto a esto, así que bueno, estamos interesados en que quieran lograr. Y por otro lado, también... Sí, ya sé. Por otro lado, el otro tema que quería comentarles es, hoy por hoy el grafo social está almacenado en un archivo plano, digamos, ahí tengo una pequeña trama en cómo guardamos, básicamente es el nodo origen, nodo destino y los atributos del edge.
Obviamente no es la mejor manera de acceder, porque una vez cuando digamos, justamente tenemos algoritmos que son muy líquidos, que van digamos, saltando por los grafos, y evidentemente esta no es la mejor manera. Lo que debemos hacer es montar todo esto sobre alguna base de grafos, que ahí viene otro problema, si digamos, montar una base orientada a grafos y que sea distribuida tampoco no es algo tan trivial, porque dependiendo cuándo quiero saltar en el grafo, eso también puede implicar saltar de máquina en máquina y ahí tengo problemas de latencia. O sea que son temas muy importantes de trabajar en cuanto a performance. De hecho, para dar un ejemplo, el otro día estamos trabajando en algo y digamos, por hacer un pequeño bug que venimos o algo, disparamos el tipo de procesamiento por 3 lo que venía tardando. O sea que, digamos, es por un lado de performance, por otro lado ver cuál es la mejor estrategia para, digamos, hacer que esto corra de manera distribuida. Es algo muy interesante. Bueno, estamos interesados en recibir ciertas colaboraciones. Por esto, bueno, les dejo nuestro email de contacto, que lo envíen en chat y en Twitter, por si quieren contactarnos. Y bueno, estamos abiertos a cualquier pregunta o tema que quieran comentarnos. Muchas gracias.